Ya es viernes y Belmanía lo sabe. Bienvenido a tu programa favorito, el cual te brinda los mejores temas, te trae a los mejores invitados y complementa tu viernes ideal. Presentado por Gibran Bellman. Sube el volumen, comparte en tus redes y ponte cómodo, porque Belmanía ya comenzó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a su programa de radio Belmanía. Ya saben que este programa se transmite a través de Ansus Multimedios, disponible en todas las redes sociales como Ansus Multimedios Radio. Pueden buscar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y también, como siempre, invitarlos a que ingresen a www.ansusmultimedios.com para que puedan ver todas las novedades que subimos en nuestra página web. También disfrutar de música ininterrumpida las 24 horas del día. Y pues bueno, nos encontramos este día festejando, ¿no? Este tema de independencia, andamos muy patrios. Y nos encontramos bien acompañados de Fernanda Gutiérrez. Ella ya es una carita conocida aquí en el programa. Siento muy feliz de que esté con nosotros. Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Una vez más aquí nos encontramos. Así es, para compartir cositas y pues gracias por haber aceptado la invitación en este especial del 16 de septiembre, ¿no? Vamos a tocar por ahí algunas cuestiones de la identidad mexicana, de por qué estamos celebrando, por qué comimos rico, por qué ahorita estamos crudos. Así que pues gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar un datito aquí de que hay un desfase espacio-tiempo, pero a ver, dinos, ¿cómo te la pasaste anoche? Bien, trabajando como siempre, ¿Verdad? pero vamos. Perfecto, como debe de, no, ahorita, ay, mi cabeza me duele. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de arte, acerca de pintura mexicana, un poquito de música, ¿no? De por qué escuchamos el tipo de música que pues, generalmente se pone en estas fechas patrias. Y y pues nada, pues vamos a empezar con este especial del 16 de septiembre. Y bueno, tenemos aquí una super experta que anda empapadísima en todo el arte de Puebla, en todas las exposiciones, todos los museos, los eventos culturales, y pues por eso la mejor está aquí el día de hoy. Vamos a empezar un poquito, pues a ver, ¿qué nos traes? A ver, ¿cómo vamos a empezar? Pues pensando también como en esta parte de la independencia, de que andamos crudos, en esta parte histórica, pues decidimos como hablar de México en el arte, ¿no? Ujú. Cómo es representado. Entonces seleccioné como 7 obras de arte que pueden Ok. ustedes encontrar en los museos, que podemos visitar también. Hay unas que no están presentes totalmente, pero pueden indagar un Claro, poquito claro. más de eso. Perfecto. Entonces, como andamos también dentro de estas mujeres en el arte, vamos a encontrar a esta primera que vamos a ver. Ok, vemos aquí una primera imagen para todos. Perfecto. ¿Qué es lo que podemos apreciar en pantalla? Ok. Vamos a encontrar a esta mujer que va a ser muy importante debido a que cómo representamos nosotros a la patria, ¿no? A esta Ujú, claro. mujer americana. Por ejemplo, la que vemos, la pintura en específico, necesito que la vean bien, Ujú. porque en la parte de atrás tiene como un cortinaje azul que casi pasa muy, muy desapercibido. Sí, sí, sí. Incluso parte de estas representaciones de América han sido como también tomadas desde la Nueva España por Ujú. cómo nosotros representamos a los continentes. Ok. Entonces, a través de diversos grabados empiezan a tomar como esta parte de las identidades. Sin embargo, la América que tenemos aquí va a ser muy distinta, es como muy europea. Y la Ok. parte del cortinaje que vemos como hasta el fondo Claro, claro. es como esta parte de representación formal, como más elegante que podemos ver. Incluso también desde lo que utilizan, ¿no? Vemos que tiene como un penacho, pero con Ujú. los colores patrios. Sí. Sin embargo, no estamos peleados con la religión, porque un dato aquí que se me hace muy interesante es que dentro de su tocado utiliza como estas rosas que son tomadas de la rosa de la Virgen de De Guadalupe. Castilla. Así es. Entonces vamos a ver como esta combinación. Pero también vemos estos modelos de mujeres, ¿no? Cómo son representadas, como Ujú. esta mujer fuerte, pero también no es representada como una mujer indígena. Claro. Sin embargo, también tiene elementos como el penacho y el carjac, que Ujú. tienen la parte de las espaldas, sus flechas, pero también lo acompañan como cierta iconografía, como el cuerno de la abundancia que tiene hasta bajito. Ujú.
Pero algo muy interesante es la moda que utiliza. La moda es como muy francesa. Tenemos aquí como sus collares de perla. Entonces Sí, vemos sí. una persona como muy, muy elegante. En la parte de abajo vamos a encontrar como una bandita que se le llama como filacteria. Y aquí nos narra algo muy interesante debido a que hace alusión. Le voy a poner un zoom aquí. Muy interesante porque les voy a leer qué dice. A ver, aquí Sí. políglota, mi querida Fer. Nos dice, rica en campos y oro, más rica en ingenio. Esta es una pugna que se le ponía antes a los españoles porque decían que en México no había intelectuales. Entonces, Ok. con esta parte de la pintura dice o nos representa que sí hubo como producción intelectual en México Ujú. y cómo la representamos. Y Ok. esta persona va a ser muy interesante porque es la esposa de Agustín de Iturbide. Ok. Sin embargo, hay algunos documentos que nos dicen que su rostro... ¿Qué emoción le ves, Ibra? Tú dime. Mm, pues se ve como melancólica. Sí, justamente es algo como muy triste. No sé ustedes qué opinan. Esto va a ser importante porque la plasma melancólica o triste por las diversas infidelidades que tuvo Agustín de Iturbide. Entonces, Ay, como no, qué feo caso. tenemos esta mezcla entre lo que es la alegoría a la patria, Ujú. también la alegoría a la América, pero también como esta parte personal del personaje retratado. Ok. Ujú. Entonces vamos a ver cómo jugamos con esta parte. Claro. Incluso algo interesante de los pintores es cómo tratan de hacer como esta realidad en la parte como si saliera de estos arquitos que también Ujú. van acompañados de De olivos olivo, claro. que tenemos ahí. Entonces es como muy peculiar Ujú. cómo retratamos estos imaginarios de la América. Claro. Algo que yo quisiera comentar viendo la obra, no sé si sea así, pero en esta cuestión precisamente de que tiene pues sí rasgos patrios o alusivos a lo que es México, pero también estas cuestiones bastante europeas, porque parece una pintura pues hecha de Europa, ¿no? O sea, la cuestión en cuanto a la forma de la composición de la obra es muy europea. No sé si esto es como incitante precisamente al mestizaje, ¿no? O sea, al choque de culturas que hay entre los españoles y los mexicanos y precisamente que retrata, como tú dices, estos detalles de la Rosa de Castilla, del olivo y de la representación de la patria, pero también con este estilo, pues, europeo yo lo pienso alusivo al mestizaje que hubo en estas contiendas, ¿no? En esta conquista a nuestro Así país, ¿no? es. También como esta parte de cómo representamos los continentes, ¿no? O las alegorías Ujú. que son representaciones, en este caso de mujeres. Es muy interesante porque todos provienen desde los grabados en la parte de Europa, Ujú. llegan a lo que es parte de la Nueva España, retoman elementos y aquí lo transforman y lo hacen a su manera. Entonces, Claro, aquí claro. vamos a ver también que contiene como ciertos elementos. Un pintor novohispano era Juan Correa y él también hace como ciertas pinturas Ujú. relacionando esta parte de las alegorías de África, también de América, entonces Sí. vamos viendo también estos Perfecto. elementos. Muy bien. Ahí estuvo el análisis de esta obra bastante interesante y muy adecuada a la época, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí, Fergie? Sí, esta la pueden encontrar en la Casa del Alfeñique, entonces Ok. pueden darse una vuelta ahí para que puedan ¿Siempre ver está también. expuesta? Sí, esta sí, Ok. para que se den una vueltita ahí En la Casa del Alfeñique. y nos digan, Ojito al dato. si también le ven cara melancólica. Cara de engañada. Ay, qué triste. Bueno, nuestra segunda pieza, pensando en como esta variante, Ujú. va a ser como la de el arte popular Ok. que encontramos en Acatlán de Osorio, que es una parte del material de barro. Esto se me Ok. hace muy interesante porque aquí vemos como la palabra México es una parte multiculturalidad y también nos plasma la parte del mestizaje, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, aquí, ¿tú qué crees que se relacionen estas tres? Son las carabelas, la Así Niña, la es. Pinta y la Santa María, que desembarcaron el 12 de octubre de 1492. Exactamente. Entonces vamos a encontrar que hablamos desde esa parte. Incluso algo curioso aquí,
que podemos observar en la imagen es que también vemos conflictos bélicos. Claro. Vemos cómo se están peleando en la parte del primer nivel y el segundo nivel. Algo muy curioso es que en las esquinas tenemos pirámides y luego tenemos iglesias. Entonces también cómo van cambiando esta parte. Pero algo muy curioso que siempre nos representa México va a ser la comida. Claro. Entonces en el tercer nivel vemos como esta fusión que tenemos entre la parte del ganado, los alimentos endémicos de aquí y cómo se unen en uno solo. Por ejemplo, aquí en la parte superior encontramos a una mujer indígena y a un soldado cargando un bebé. Entonces, como toda esta unión da un producto de México. Sí, algo que yo veo muy plasmado es, bueno, sí, obviamente el origen, ¿no? De cómo es que empezó todo esto, porque fue pues por el descubrimiento de América, bueno, redescubrimiento de América, y precisamente como nosotros pues tenemos nuestra cultura arraigada, y ese detalle que dijiste de las pirámides está súper padre porque a mí me evoca o me da una significación bien importante de lo que fue la evangelización, ¿no? Porque ellos tenían sus templos y bueno, quedaron literalmente como en Cholula los templos abajo y arriba estaban edificadas las iglesias, ¿no? O sea, lo que vinieron a imponer, pienso que está súper explícito en esta representación. Y pues sí, obviamente el mestizaje, el fruto que da o lo que es hoy en día, que yo pienso que ahí pues ya se deja a la libre interpretación de todo lo que somos hoy en día, de como dices, un indígena y un soldado que sigue con su armadura de la conquista, y pues el fruto, ¿no? El bebé mestizo. Está muy padre. Sí, esta la pueden encontrar en el exconvento de Santa Mónica. Ahí tienen como un acervo bastante grande de esta artesanía popular. Entonces podemos ir viendo también las mezclas que se preservan o también han cambiado, porque esta pieza es del siglo XX, no es viejísima. Sí. Entonces vemos también como los nuevos artesanos o los artistas también pueden ir creando nuevas piezas a través de unos nuevos temas, pero preservando ciertas técnicas. Claro. Lo que a mí me gustaría como indagar, o sea, viendo ahí también, es la significación de los animales que están en el penúltimo piso, que puedo observar que hay como un buey y un caballo. Quisiera indagar por ahí, también pónganos en comentarios ustedes qué más encuentran en esta representación, que bueno, pues bastantes cosas. Y fíjate que algo que me gusta muchísimo precisamente del arte es esa libre interpretación que le puedes dar a las cosas, pero también, o sea, que tú tengas como que una semillita de, a lo mejor de historia o de conocimiento del tema, y puedas encontrar como esos pequeños easter eggs que digas, no, o sea, esto es así porque la historia dijo bla, 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 bla. Rápidamente, hago un comentario un poquito fuera de lugar, pero algo que me gusta mucho es que en las obras de Mozart, nunca se toca el si bemol 3. En todas las obras de Mozart originales que tienen, nunca se toca el si bemol 3. Y cuando salió la película de Amadeus, en donde este personaje, pues obviamente un erudito en la música desde joven, lo ponían como un payaso, como alguien que pues que era así como chistosito, siendo que, o sea, como que denigraba un poquito al personaje que era Mozart, ¿no? Pero el director de la película, en todas las piezas que salen, omite el si bemol 3, y es como un pequeño guiño que yo digo que hace a los que de verdad saben de música. O sea, sí, esto es entretenimiento, pero ahí para que vean que esto es con historia y es con un sentido también artístico, y está ahí siempre en todas las piezas, ausente el si bemol 3. Entonces, precisamente así como esto, es como, sí, el arte es como que muy subjetivo en la interpretación, pero también ahí pónganos ustedes desde lo que saben qué es lo que más encuentran en esta representación. ¿Nos repites dónde está actualmente? Está en el Museo de Arte Popular de Santa Rosa. Ok, entonces ahí pueden ir a apreciarlo y a ver todos los detalles. Sí, con más calma, porque ahorita andamos con una definición bajita, pero en vivo y en color nos pueden mandar sus fotos también. Así es. Para encontrarla. Bueno, ya que hablamos como de estos elementos icónicos, otro va a ser esta pieza, que es un poquito como más
histórica y está cargada. Y hablamos acerca de la Virgen de Guadalupe, que Así es como es. un elemento que siempre identificamos con la parte de la dependencia. Ujú. En este caso, este grabado es parte de la colección de la Biblioteca Palafoxiana y nos cuenta algo muy curioso. Por ejemplo, ¿me podrías decir como de qué está pasando o qué está pasando al fondo de esta escena? Pueden escribirlo. Pues veo a muchos cuerpos, pues muertos, así los veo. No podría decir si es por epidemia, pero veo un soldado también ahí como en la pared. Entonces podría ser pues igual una alegoría a este tema de conquista. Así lo has acertado bastante bien porque en lo que fue en esta fecha de 1736 Ujú. surgió una epidemia que se llama el Maclazáhuatl. Ujú. Entonces fue una epidemia bastante grande. Para erradicarla sacaron diferentes santitos para ver pues cuál les concedía el milagro para Ujú. poder cesarlo. Ok. Algo muy importante es que sacaron a la Virgen de Guadalupe y con ella cesó lo que es parte de la epidemia. Ok. Es por eso que la Virgen también es como un emblema muy, muy grande. Ujú. Desde ahí la pusieron como la patrona totalmente y le dieron una jura, es decir, que se quedó completamente. Este grabado va a ser importante porque nos representa justamente ese momento, como en la parte del fondo vemos esta parte de la epidemia, de los Ujú. muertos, y cómo llega la Virgen como a salvar o a acabar lo que es parte de esta gran epidemia. Algo muy importante de este grabado, voy a tomar aquí, es que se hizo en varios tomos Ujú. para poder explicar lo que es este tipo de epidemia. Ok. Sin embargo, no es parte como esta parte religiosa, pero también es importante porque hicieron un estudio demográfico. Es decir, que se le encargó a este personaje realizar todo un estudio de cómo la Virgen, a través de esta intercesión celestial, acabó con la epidemia, pero también hubo un registro de cuántos muertos hubo, en qué Ok. hospitales. Entonces hay como una mezcla de información bastante interesante entre Ujú. la parte divina y la Ujú. parte terrenal que también nos sirve. Claro. Entonces como un grabado muy, muy interesante de leerlo también y de cómo se llevó a cabo también a qué hospitales, Ujú. cómo estuvieron las condiciones, qué se les ofrecieron y cómo la Virgencita nos salvó. Ok, pues ahí está ahora sí que las dos partes de la historia. Y pues está expuesto aquí en la ciudad, en la Biblioteca Palafoxiana, dijiste. Ajá, forma Ok. parte de la colección de la Biblioteca Palafoxiana, no está expuesto, Ok. pero pueden buscarlo. Incluso su nombre de este libro es Ujú. bastante peculiar y es como muy, muy largo, debido a que se llama Escudo de Armas de México, celestial protección de esta nobilísima ciudad de la Nueva España y de casi todo el mundo, María Santísima en su portentosa imagen de mexicano Guadalupe. Ujú. Entonces, como grandísimo. Sí, sí, sí. Pero lo pueden googlear y pueden encontrarlo bastante. Incluso el personaje quien empieza a hacer toda esta investigación es Ujú. Cayetano Cabrera, que es como del siglo XVIII. Ok. Y en la imagen podemos notar incluso quién graba la placa, porque es Ujú. distinto quién investiga y quién la graba. Hasta el fondo, en esta cartela, encontramos aquí su nombre, que es Baltasar Troncoso. Ok. Entonces también podemos ver como los detalles, ¿no? Sí, sí, Encontramos sí. que el grabado, pues como estas placas de metal, iban tallando con buril, que tiene una puntita como muy delgadita para Ujú. tallar en metal. Entonces vemos las líneas, incluso los detalles de la cartela, como Sí, estas sí, sí. ondas. Está muy, muy bien. De verdad que arte en toda la expresión de la palabra. Y pues igual, los que sepan ahí latín, que nos hagan favor de traducir todo lo que dice la placa, porque es bastante interesante. Perfecto. Muy bien, y pues sí, este es uno de los pues de las cosas más particulares que tenemos en México, ¿no? La Virgen de Guadalupe y toda esta historia, todo lo que hacemos también el 12 de diciembre, que obviamente pues hoy celebramos ya de la independencia, el día que pues nos consagramos como mexicanos, pero pues toda esta parte es historia nuestra y también es de México, ¿no?
Así es, y continuando con esta parte de la Virgen, es algo como muy emblemático, ¿no? Por ejemplo, después de que se dio esta epidemia en lo que es en la parte de la Nueva España, la empezaron a tomar como patrona, pero empezaron a analizar como esta parte de dónde fue plasmada de Juan Diego, ¿no? Y empezaron a decir, ¿a poco sí? Entonces, algo muy interesante ahí es que se hicieron estudios que estuvieron a cargo de Miguel Cabrera, que fue un pintor novohispano importante, Okay. y empezaron a decir, pues nosotros vamos a dictaminar si fue hecha como por mano divina. Y esto va a ser muy importante porque él escribe un libro que se titula Maravilla Americana y Conjunto de Maravillas, debido a que decía que sí podía ser por intervención humana, pero hay aspectos como que no cuadraban. Entonces algo como muy curioso, por ejemplo, ahorita que ya estamos en el 16, agarren una virgencita, un cuadro, y vamos a checar como ciertos detalles. Por ejemplo, Miguel Cabrera empieza a hacer como este estudio a profundidad de la virgencita y empieza a escribir como 8 párrafos donde dice, esto puede ser por intervención divina, no hay más. Por ejemplo, el primero nos habla acerca de la conservación de la imagen y el soporte, de cómo está unidos estos dos lienzos y que no se ve tanto la costura. Entonces dicen, ¿cómo lo pueden coser o de qué manera? Como que hay sospechosos ahí. Otra va a ser como la parte del material del lienzo es demasiado suave y las tramas también son como de dudosa precedencia, o sea, como que no identifican cómo lo hacen. Otra es la parte del aparejo de obra, es decir, que al reverso de esta obra se encuentran como cosas muy, muy extrañas. Y la ejecución del dibujo es también algo muy raro por la parte de la simetría del rostro y que la Virgen aparenta tener como entre 14 y 15 años, entonces como muy, muy infantil también, pero preserva como ese toque. Por ejemplo, otro es como las 4 especies de pinturas que empezaron a hacer como diferentes tipos de análisis aquí. Y las encuentran en diferentes, por ejemplo, la túnica, las nubes y el ángel fue utilizado con temple y las manos y el rostro con óleo, pero están como muy sospechosos esas partes. Incluso los dorados comentan que pueden estar como impresos, que no fue como esta parte de pintados, entonces dudan un poquito. Por ejemplo, el dorado lo encontramos en las mantas, la corona, la túnica, los rayos y las estrellas. Las estrellas. Incluso hay algunos argumentos que dieron que estaban en contra de que sí podía ser como intervención de mano humana, debido a que dicen que está chueca por 2 dedos a la izquierda. Entonces, como hablamos de Dios y a veces Dios es como la perfección, como ¿por qué le falló 2 deditos más? Entonces es como muy peculiar. También la pierna está como en escorzo, es decir, que tiene como una en descanso, pero está como muy salida. Entonces échenle ahí ojito a la pintura para ver si sí. Las manos son muy pequeñas también, entonces como que no corresponde esta proporción. Y la simetría en la forma de T. Que podemos encontrar. Igual pues ya en el último se lanza como todo un análisis de su rostro, la posición, los colores, incluso el ángel y la luna, y también cómo podemos encontrar como un 8 místico en la parte de su ropaje. Sí, es algo bastante interesante y pues sí tiene bastante de dónde podemos analizar. Hay una duda que me surge de hace cuánto es esta información, porque, si no mal recuerdo, alguna vez en la Basílica de Guadalupe hubo un incendio y dicen que lo único que sobrevivió fue el lienzo de la Virgen de Guadalupe. Obviamente esto pues también para no desmoronar a lo mejor la fe de los mexicanos, que pues haya perdido el lienzo original o que pues milagrosamente sí haya sobrevivido sin ningún daño, a pesar que la iglesia pues se incendió, la basílica,
Entonces, pues ahí podemos dudar de si hay mano humana o no hay mano humana, ¿no? Porque pues obviamente es algo que, como comentaba anteriormente, o sea, la Virgen de Guadalupe está muy presente en la cultura mexicana. Entonces, si se llega a desaparecer, pues va a ser así como que... ¡buah! Entonces, yo como conspiracionista digo que a lo mejor se cambió o a lo mejor sí pasó, o sea, no sé, pero está la duda, ¿no? Está ahí como el beneficio de la duda de si sigue siendo la auténtica o no. ¿Tú qué piensas? Sí, también, pues incluso cuando empezaron a hacer este análisis de obra en el siglo XVIII, empezaron como a sacar varias calcas de esa parte del mismo lienzo. Uh-huh. Entonces no tenemos solamente una copia de la Así es. Virgencita, entonces tenemos como en varios lados. Uh-huh. Entonces yo creo que se la podrían prestar ahí también para que no se pierda, imagínate. Así es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin la protección? Luego viene una epidemia y otra vez. Míranos aquí, ya nos la Míranos aquí. sacamos a pasear. Así es, pues ahí todos los detalles, pues sí, también tiene muchísimo misticismo, ¿no? Todo lo que se puede analizar de un lienzo como este, de tanta envergadura y pues obviamente con las atribuciones místicas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en San Pedro Museo del Arte. La verdad, ya no me he dado una vueltecita por ahí, pero pues pueden googlearlo, es como demasiado famosa también. Hay diversas también versiones, pero con esta info ustedes pueden checar una virgencita y ver si tiene las manos pequeñas, si tiene como entre 15 o 14 años. Sí. Entonces, como pequeñas pistas que ustedes pueden Claro. indagar. Perfecto. Pues, ¿qué más tenemos por ahí, Fergie? Pues regresando como a estas mujeres importantes, les traje una acerca de Leona Vicario. Ok. Esta obra fue importante porque también la plasma en el primer centenario de la independencia. El autor es Genaro García Uh-huh. y también se encuentra como parte de la colección de la Palafoxiana. Ok. Es algo muy interesante cómo hace esta comunicación visual el artista. Sí. Por ejemplo, no es algo tan común porque es como una escena fuerte. Sí, O yo sí, lo sí. considero bastante fuerte. Por ejemplo, vemos como esta mujer, como ahí desangrándose también. Incluso lo que dice el cartel, ¿no? Uh-huh. Virgil, ayúdanos a leer. Por traidora al rey y a la patria. Entonces, Así es. sí, recordemos que Leona Vicario fue una mujer muy importante debido a que también brindaba información y ayudó bastante a esta parte de la consumación. Sí, sí, sí. Y también de qué manera ven estos personajes a esta mujer, ¿no? Incluso en las paredes aquí tenemos como a una mujer como espiando. Uh-huh. Entonces me hace como muy interesante que Genaro, a través de la documentación que hace, también se plasme a Leona Vicario y también como a las mujeres insurgentes que apoyaron, que casi, bueno, es una imagen que casi no se ve. Entonces hablando como de esta resaltación de la mujer como personaje histórico y como apoyo, me parece como muy curioso. Claro, sí, y obviamente pues también creo que deja al desnudo toda la crudeza que hubo en estos tiempos de guerra. Pues recordemos que las cabezas de Morelos y de Hidalgo estuvieron expuestas en la Alhóndiga de Granaditas, o sea, para pues decirle al pueblo, pues párenle porque vean lo que les puede pasar, ¿no? O sea, pasaron cosas bastante difíciles, inclusive también en la Revolución, ¿no? Aquella fotografía icónica del cuerpo de Emiliano Zapata, ¿no? O sea, uno de los grandes de estos movimientos bélicos que han ocurrido por la libertad de nuestro país. Algo así. Y pues sí, ¿no? Obviamente también el recordar que pues, o sea, sí, ahorita somos una nación libre y soberana, pero pues tuvo un precio, ¿no? Un precio muy alto en cuanto a vidas, en cuanto a sangre y todo ello, ¿no? Sí, bastante fuerte, pero cuando la vi, por ejemplo, en un catálogo que me regalaron, dije, wow, sí, necesitamos ver esta obra. Así es. Por ejemplo, otra también que me causa mucha curiosidad es como cómo se retrata también aparte de Agustín de Iturbide. Sí. Algo muy curioso y como sabemos es parte de
el último emperador. Entonces también algo muy curioso de aquí es como estos collares que usa como su bling bling. Por ejemplo, vamos a ver la imagen. Y lo que tiene es como nopalitos. Sí. Entonces es como muy curioso. Tenemos nopales hasta La abajo, águila. la águila y luego la Virgen de Guadalupe, Ujú. que son como estos elementos icónicos. Sí. Algo también interesante es que está plasmado como si fuera Napoleón, Sí. con esta postura, es robusto. Los colores también. Exacto, es como esta moda completamente. Y un dato, ustedes cuando vean como esta piel blanca con puntitos, es como piel de armiño, y esta va a ser representada mucho por la nobleza, entonces podemos Ok. encontrar bastantes ejemplos ahí. Ujú. Y pues lo vemos totalmente como empoderado. Tiene su bastón de mando, Así su es. corona. Entonces también cómo ha sido representado. Incluso su Ujú. mirada, ¿no? Porque es como, te ve directamente. Es como Sí, muy... qué hubo. Exacto, es como muy desafiante en esta parte de acá. Así es, sí, pues si la historia no me falla, fue el primer y último emperador en México, que pues primero estuvo como que con la causa y luego llegó al poder y se hizo emperador, ¿no? ¿Sabes qué onda? Algo que quisiera resaltar, no sé también si mi memoria falla, el águila que vemos ahí en el collar es de alguna de las banderas que se utilizaron antes de la que tenemos actualmente. Creo que la forma del águila antes era así, antes de que tuviera el águila devorando a la serpiente. Creo que es de alguna de las banderas, por allá corríjanme, no sé si es la del ejército trigarante, creo que no me acuerdo, pero pues ahí tenemos un dato que podemos indagar de en especial la forma del águila que está usando en este cuadro. Así es, justamente estaba recordando que en el Museo Fuerte de Loreto, de la intervención de Loreto, ahí tienen una exposición temporal de las banderas de Ok, México. Entonces, perfecto. pueden ir y contarnos. Sí, si eso no es, ok. ¿Sabes hasta cuándo estará esta exposición? No, te las debo. Bueno, por ahí, Sí, pero... ahí les dejamos la tarea. Perfecto, ¿qué más tenemos, Fergie? Y como ya hace hambre, vamos a hablar Sí, también ¿no? de algo muy importante. Es uno de los pintores que a mí me gusta muchísimo, y como hemos hablado también de la comida, es esta parte del mestizaje. Claro. No falta como Agustín Arrieta, que Ujú. fue un pintor costumbrista, también en esta parte de Puebla, Tlaxcala. Y algo muy importante son sus bodegones. Ok. Estos bodegones nos muestran como la mezcla de elementos, porque tenemos desde latón, tenemos aquí barro, cristales, entonces lo que pueden utilizar la clase alta, como la clase baja. Un chiquihuite ahí también, Exacto. obviamente, tejido. Ujú. Incluso vemos que también la composición siempre va a ser como triangular, Ujú. Sí, y sí, esto sí. es como muy característico de él. Y la manera en que retrata, por ejemplo, los reflejos en esta parte de la botella Sí. es como sumamente increíble. El brillo también de los fierros, Sí. de las vasijas, incluso los animales. Yo siempre he dicho que, bueno, no siempre. A veces los artistas no saben dibujar animalitos, pero este me impresiona totalmente. Sí. Entonces, como de si tuvieras ahí realmente el pichón, y es Ujú. como, wow. Estas obras a mí me gustan muchísimo y sí representan lo que es México. Por Ujú. ejemplo, ¿tú qué comiste ayer? Cuéntame. Ay, pues lo que no puede faltar. Yo soy fan del pozole. Exacto, entonces vemos aquí como todas las mezclas, temporalidades históricas Ujú. también. Por ejemplo, yo soy fan de las chanclas, entonces no tiene una parte tan histórica, pero vemos como esta mezcla entre qué hacemos todos, ¿no? Entonces creo que la comida es el mejor ejemplo para decir esto es México y Claro. esto se puede plasmar en el arte. Y fíjate que también algo que quiero resaltar, quitando de lado a lo mejor es la tetera, la de aluminio. O sea, los colores que predominan son el verde, el blanco y el rojo, ¿no? O sea, algo también que pues pudo haber sido casualidad o destino, pero que pues obviamente ahí están presentes, ¿no? También los colores de nuestra bella bandera. Sí, incluso también como esta parte de los comedores, ustedes lo pueden visitar en el Museo Amparo Tienen, en el Museo Bello. Entonces también hay como diversos bodegones que ustedes pueden ver. Y es muy interesante. Hay unos que tienen gatos, otros cómo se ve, por ejemplo,
parte de los melones partidos o la naranja podrida. Entonces también son elementos muy distintos que dices, sí puedo meter mi mano y sacar una. Es muy, muy realista su técnica. Sí, la verdad es que qué interesante que no solo experimenten con, o más bien hayan retratado cosas como bonitas, ¿no? O sea, pues una manzana ahí bien chula, ¿no? Sino también este otro aspecto natural de las cosas como es la putrefacción, ¿no? Que también, o sea, queda como que muy bien plasmado y pues también te da mucho como para pensar, a ver, ¿por qué lo hizo, no? Sí. Perfecto, pues rápidamente vamos a ir a un breve corte musical y vamos a regresar con algunas conclusiones de pues esta festividad. Por allá es tiempo de que nos pongan qué comieron, cómo se la pasaron, les duele la cabeza, se la van a curar, ya están con los chilaquiles picosos, entonces no se despeguen porque ya volvemos. Te quedaste picado, en un momento regresamos. Recuerda mandar tus saludos a través de la transmisión en Facebook para mencionarlos al aire. Ya volvemos. Estamos de regreso. Recuerda seguir todas nuestras redes sociales. Esto es Belmanía. Continuamos. Ya que nuestros amigos de la SCH, la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, tienen una super promoción para ustedes, una inscripción totalmente gratis y una beca del 30%. Así es, si estás buscando carrera, tenemos Administración, Derecho, Comunicación y Mercadotecnia y Publicidad, inscripción gratis, beca del 30% y también el área de posgrados te ofrece la especialidad en Comunicación Corporativa y la maestría en Alta Dirección. Así que ya lo sabes, te pasamos el contacto para que puedas mandar un WhatsApp súper fácil e iniciar tu proceso de admisión. Sería el 22 29 21 49 52. Te lo repito, 22 29 21 49 52. La SCH está ubicada en la 7 Sur, número 1107 del Centro Histórico de Puebla. Repito, las carreras Administración, Derecho, Comunicación y Mercadotecnia y Publicidad. Si conoces a alguien que quiera iniciar sus estudios, pues cuéntale que la SCH es su mejor opción. Y bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa, nuestro especial de 16 de septiembre. Y hablamos en el bloque pasado un poquito acerca de lo que es, bueno, no un poquito, bastante, una charla bastante nutrida acerca de, pues, de las representaciones en pintura, ¿no? Que hay a lo largo de la historia que reflejan la patria, que reflejan pues nuestras costumbres, ¿no? Lo que nos arraiga, lo que nos hace mexicanos. Y quisiera también mencionar un poco una época que en la cual, antes de que la investigara, yo no era como que tan fan, pero el muralismo mexicano fue algo que a nivel internacional fue bastante sonado, ¿no? Tenemos obviamente personajes como Diego Rivera, el más conocido. Tenemos también a José Clemente Orozco. Tenemos a otro personaje que se me está yendo, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, gracias. Obviamente, pues estos grandes exponentes que
Todo esto fue impulsado gracias a José Vasconcelos cuando se hizo de un cargo en la Secretaría de Educación Pública en la presidencia de Álvaro Obregón e impulsó, ¿no?, esto de que pues se hicieran pinturas en área pública e inició en una institución allá en la Preparatoria Nacional, donde precisamente Siqueiros tuvo un trabajo importante. Y obviamente todo esto fue con mucho tema revolucionario, porque, o sea, cuando se dio como que chance de que se hicieran estas pinturas fue en 1910, pero pues se empezó como que, o sea, la corriente muralista, perdón, a tener su auge o su nacimiento bien fue en el 1921. Entonces, pues estaba fresquísimo este tema de la revolución, de la identidad nacional, de este amor a la patria, a la libertad y todo ello. Entonces, precisamente todo lo que plasmaban era pues eso. No sé, por ahí, Agus, si me puedes apoyar con la imagen con la número 7, que es la del porfirismo a la revolución, precisamente esta obra de David Alfaro Siqueiros. La estamos viendo ahí en pantalla, pues precisamente muestra todos estos temas, ¿no? Estos temas que hubo y que es algo bastante interesante porque querían precisamente plasmar todo esto de una identidad mexicana. Y quisiera preguntarte, Fergie, para ti, ¿qué es ser mexicano? Creo que es una pregunta muy interesante. Incluso me acuerdo como esta campaña, no es promoción, pero de Sidrat Mundet, donde empezaban, ¿no? De para mí ser mexicano tal vez es como la colaboración entre otros, son las semitas quizá, entonces también son las canciones, como bien decías, entonces es como todo aquello que nos empapa y nos hace identificarnos ante otros. Sí. Muy curioso. Yo diría que la comida básicamente porque es como algo muy peculiar y que tenemos. Y aunque nosotros, por ejemplo, tenemos memelas aquí, si vas a otro estado no es lo mismo. Claro. Entonces, como que dices, ¿qué es esto? Entonces, como hasta eso hay como diferencias, pero la comida es como es lo que más extrañas cuando sales de México. Así es, y algo que mencionas precisamente es esto de, por ejemplo, un chile en nogada en otro estado no te sabe a chile en nogada. O sea, yo que soy de Ciudad de México y en algún punto de mi infancia llegué a probar un chile en nogada, no me gustó. Y cuando llegué a Puebla y me ofrecieron, era así como que, ay, no quiero, pero ya lo pruebas, dices, no, pues este sí es un chile en nogada, sí está bueno. Recuerden, el chile en nogada siempre va capeado. Eso. Si no se lo dan capeado, no es un chile en nogada. Así es, y pues obviamente también algo que representa muchísimo, y lo mencionaste, es la música. O sea, la música mexicana, wow, es algo súper, súper increíble que nos ha elevado como distintivo a nivel nacional el mariachi, la música regional mexicana, ¿no? Cuando exportaron en el cine de oro mexicano estas películas de Pedro Infante, en donde pues nos veíamos ahí como sombrerudos, borrachos, todo eso, pero algo que estuvo presente siempre fue la música, ¿no? Estos temas de desamor, estos temas de un tanto también machistas, ¿no? Por obviamente la sociedad que había. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es tu tipo de música mexicana favorita? Dios mío. Algo muy curioso es que cuando empecé, por ejemplo, a estudiar un poquito acerca del patrimonio, encontramos el patrimonio ferrocarrilero. Entonces me gusta mucho escuchar como esta música ferrocarrilera que es muy, muy curiosa porque parecieran como corridos, pero nos narran acerca de cómo vivían los ferrocarrileros, debido a que también tenían como un ritual, también lo que significaba su vestimenta, cada puesto. Entonces, muy curioso. Pueden buscar la música de El héroe de Nacosari, que es muy interesante también como narran. Entonces, yo creo que sería esa también. También me gusta mucho como esta canción de Mamá Carlota. Entonces, como muy peculiar. O sea, ya nos fuimos más, pero creo que es como la que más
podría identificar, también por todo el trasfondo que hay Claro. con Mamá Carlota. Sí, fíjate que algo que quisiera mencionar y que también acabas de decir es precisamente algo que hubo con esto de la creación y la construcción de los ferrocarriles. Pues ya hubo toda esta parte de la historia donde Porfirio Díaz nos puso telégrafo y ferrocarriles y todo ello. Entonces, personas de Europa Central vienen a residir al norte del país. Y pues traen obviamente pues su cultura, traen instrumentos musicales, traen clarinetes, trompetas, bombos, y entonces empieza a hacer este tipo de música tipo folk, como, no es como, polka, perdón, es polka. Y de ahí viene pues obviamente todo este tema de los corridos. El primer corrido se data de 1898 y es por aquí tenía el dato, porque tiene nombre y todo. Un investigador, Vicente Teodulo Mendoza, data que el primer corrido es de 1898 y es el corrido de Macario Romero. Y pues precisamente, obviamente, eran como esas cuestiones, igual como dices en el ferrocarril, pero utilizaron algo como los tipos juglares europeos, en donde iban cantando sus acciones de gesta y historias heroicas y todo esto, pero precisamente utilizaban la música para divulgar lo que estaba pasando en la época revolucionaria. O sea, eran como pues igual estas canciones de gesta, pero a las situaciones políticas, a las situaciones sociales que estaban aconteciendo debido a la revolución. Y entonces pues obviamente todo esto fue evolucionando. Y a diferencia de lo que pasó en el norte, que por eso la música del norte es muy distinta a la que escuchamos aquí, en el demás pues el resto del país, estaba mucho lo del jarabe tapatío, los violines, la guitarra, el guitarrón, que posteriormente evolucionó a un mariachi, pero pues era ese tipo de música la que era más como bailable, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso luego por ejemplo los narcocorridos que siguen hasta la fecha, hablan precisamente de estos temas sociales, de estos temas de narco, de todo ello, pues es arraigado históricamente de cómo inició, ¿no? O sea, por esta igual mezcla de instrumentos que vinieron de Europa y obviamente la facilidad que ya tenía la persona de, pues me llevo un clarinete, pues tú también tocas, pues vamos a hacer como polka, hacemos todo esto, y pues ya obviamente va teniendo un carácter pues mexicano, ahora sí que lo adaptamos a nosotros, y por eso es que se dio origen a la música regional mexicana. Sí, también como la música nos une a todos, ¿no? Uh-huh. Ahorita, pues, ¿qué escuchaban ustedes aquí en el 16 de septiembre? Por ejemplo, yo me fui hasta Mamá Carlota, pero algo muy curioso es que todavía sigue como preservándose en los bailables, o sea, uh-huh. Seguimos escuchando eso, sí. Lo seguimos retomando. Incluso la marimba, me gusta mucho la marimba, entonces también sigue presente en las calles, entonces uh-huh. Vemos que es dentro de cualquier espacio público o privado uh-huh. Se mantiene y es claro. Algo que te une. Por ejemplo, todos pondríamos tal vez Luis Miguel, si les gusta, si no, tal vez no. Entonces también cómo van generando esta parte. Y por ejemplo, lo del muralismo es algo muy interesante porque recordemos que pues no sabían leer ni escribir nuestros indígenas o indios también conocidos, uh-huh. Pero a través de la pintura mural es como una comunicación visual también de enseñanza, entonces uh-huh. También el modelo de construcción educativo que hizo Vasconcelos era como uh-huh. Muy importante decir muy importante. De dónde lo sentamos, dónde vemos, incluso recuerdo esta parte de como Dr. Alt o Gerardo Murillo, uh-huh. También empezó a hacer una investigación y empezó a recorrer México para uh-huh. Recopilar lo que son las artesanías populares. Después se le muestra como una gran exposición al presidente en cargo, para decir, esto es México. Sí, es algo que después de un conflicto bélico o de mucha sangre, de buscar precisamente esa identidad, que, o sea, los altos mandos, pues también estuvieron como de acuerdo en todo ello, ¿no? José Vasconcelos, la verdad es que en el muralismo, en la música también aportó muchísimo, se apoyó de Manuel María Ponce, de José Rolón para hacer música mexicana. Obviamente pues tenía cuestión romanticismo y europea, pero pues obviamente fue plasmando este carácter académico musical
hacia una identidad mexicana, ¿no? Es algo increíble, la verdad es que es un personaje, al menos en lo que a mí respecta, de mucho respeto, porque impulsó muchísima cultura y muchísimo precisamente que a lo mejor hoy en día tengamos una identidad mexicana pues por todas esas cuestiones que pasaron, ¿no? Sí, incluso lo que cantamos desde niños, ¿no? En la escuela, como nuestro himno nacional, es como ha sido el mejor, que narra toda la parte de la historia y el que ha sido considerado como el mejor himno nacional por todas las cuestiones también musicales y esta parte de la conclusión en los conflictos bélicos que también han tenido. Entonces, incluso ahí mismo, o cuando vamos a un partido, cantamos eso mismo. Entonces, siempre ha estado como presente la música y nuestra identidad mexicana. Algo que quisiera, un dato curiosísimo que quisiera resaltar acerca del himno nacional, alguna vez leí que originalmente estaba compuesto en mi bemol, pero ese es un tono muy alto, o sea, era como para las personas europeas, como para los alemanes, ¿no? Que tienen este timbre de voz como de tenor, y obviamente pues nosotros al no llegar a esos tonos se tuvo que bajar a do mayor y es como actualmente lo cantamos. Órale, está bien cool. Así es, y pues bueno, todo esto de lo que podemos hablar es importante porque a lo mejor podemos pensar, no, pues esto ya pues tiene muchos años, ¿no? Realmente es que no, o sea, la tecnología ha avanzado bastante y por eso sentimos que, hace cuántos años que la música era así, que los bailes revolucionarios, ¿no? Como eran, pero realmente no, o sea, realmente nosotros somos el fruto joven de todo lo que se luchó en ese tiempo. Estamos hablando de 1810 que empezó esto. ¿Cuántos años son? ¿300? Sí, ¿no? Son casi... No, 400. No. Sí. Ahora estoy músico y no soy matemático. Pero bueno, a lo que voy es que es muy poco tiempo. Sí, son 300 años. 321. Ajá, pues de hecho estamos en 2022 y esto fue... La consumación de la independencia fue en 1821, ¿no? Así. Estamos a 300 años pasaditos. Pero, o sea, estamos hablando de 300 años de lucha. Y atrás hubo 300 años de dominio español, ¿no? O sea, nosotros somos como que el fruto joven de todo ello. Y pues obviamente tiene poco tiempo, pero nosotros somos los que debemos sentirnos, a opinión propia, como que más orgullosos de todo eso, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un tatarabuelo o un bisabuelo, un tatarabuelo, perdón, que participó en la revolución, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, mi bisabuela nació en 1928 y esto empezó en 1910, ¿no? Sí, la revolución. Tocó. Entonces, mi tatarabuela, nombre Jovita González, ella pues estuvo partícipe en todo ello, ¿no? Estamos hablando de que pues eran gente pobre y todo ello, pero pues bueno, nosotros somos cuarta, quinta generación de todo lo que aconteció, ¿no? Y entonces nosotros pues también necesitamos, bueno, más bien debemos sentirnos orgullosos, ¿no? De que a lo mejor pues si ponemos a rascar un poco de nuestra propia historia, pues a lo mejor alguien fue un coronel o fue una de estas tortilleras que hacía comida para, órale, a mi marido se va a ir a la revolución, ¿no? Y todo ello, o sea, es bastante importante porque pues fue un trabajo de muchas personas, a lo mejor no tan glorificadas como Zapata o como Villa, pero pues también fueron todos los mexicanos que dijeron, ¿saben qué? Pues ya se acabó aquí la dictadura, vamos por algo nuestro, ¿no? Entonces, sí, pues hay que sentirnos orgullosos de estas fechas. Sí, además de que no lo sentamos lejano, sino nosotros mismos lo vamos revitalizando en volver a hacer esa misma comida. Claro. Tal vez no tenga como los mismos componentes, pero tratamos de mantener esa tradición, ¿no? Uh-huh. Y también, como decían, ¿qué necesitas para una noche mexicana? Que sea de noche y que estés en México, ¿no? Pero es como de, bueno, o sea, siempre lo vamos viviendo, lo vamos revitalizando, solamente falta como identificarlo, por ejemplo, lo que decíamos, de esta parte, cuando vamos al estadio, escuchamos el himno nacional, o cuando lo cantas desde la secundaria, o cuando escuchas la marimba, cuando comes un pozole, entonces siempre estamos permeados de eso, solamente es como visibilizarlo totalmente. Así de, amigo, date cuenta, estás en México, eres mexicano, y pues también en todo el mundo, ¿no? Cuando ponen, yo sí hasta se me eriza la piel cuando veo, por ejemplo, la Torre Eiffel,
que precisamente en el 15 de septiembre la ponen con luces, ¿no? Alusivo a la bandera de México, creo que también en el Coliseo Romano y así en muchos monumentos a lo largo del mundo, pues también nos reconocen, ¿no? O sea, como cultura, como sociedad, como mucho que aporta al mundo, comida, música y todo ello, pues obviamente nosotros que estamos acá, pues debemos sentirnos el doble de orgullosos, ¿no? Sí, y también acabar como estos estereotipos, ¿no? Que bien comentábamos, que vienen a México y que quieren encontrar como un mexicano con sombrero, vestido de manta, con un cactus y su tequila. Es como de, no, hay más. Y creo que eso es algo muy importante porque nosotros somos promotores de esta misma cultura que generamos. Entonces, cuando vayan al extranjero, podríamos cambiar eso. O también, cuando vengan, mostrarles la riqueza multicultural que tenemos. Riquísima, o sea, tanta historia, tantas cosas que pues Fergie es la mejor para que nos pueda decir todo esto. Y ya para finalizar este programa, ¿qué actividades hay o hubo este mes de septiembre en la ciudad? Dios mío, pues tenemos varias. Por ejemplo, ya que está muy próxima, el sábado 17 de septiembre es Noche de Museos, entonces pueden visitar todos los museos a partir de 5 a 10 de la tarde, son totalmente gratuitos, pueden checarlo dentro de estos el calendario que tiene como Secretaría de Turismo, también para que vayan armando su ruta, vayan checando, hay como diversas exposiciones, desde el arte contemporáneo, arte popular, también arte huichol que está por ahí exponiéndose, entonces también pueden armarlo. Está como esta parte de que todo el centro histórico está iluminado, entonces pueden tomar unas buenas fotos. Sí. Hay como varios puestecillos todavía de comida, entonces pueden disfrutar de esta gastronomía también, celebrándola. Y viendo y caminando a la ciudad, que es algo como muy importante. Ya tienen como nuestros datitos, chequen como algunas pinturas, disfruten la música, que también es muy importante, y pues celebren con nosotros también. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fergie, por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que pronto te volvamos a tener aquí en cabina porque siempre tenemos mucho de qué hablar. Se nos acaba el Gracias por habernos acompañado. Encuentra las retransmisiones en Facebook y YouTube. Búscanos como Belmanía Oficial. Sintonízanos todos los viernes a las 6 de la tarde a través de www.ansosmultimedios.com y belmanízate. ¡Hasta la próxima!